Hinata Ryus. Hoy tenemos un nuevo film en el canal, que es japonés y que vais a poder encontrar en Netflix desde el año 2021 y dura como 2 horas 3 minutos, ¿vale? Es decir, 123 minutos. Mucha gente conoce a Takeshi Kitano pues, por sus películas, por ejemplo como Gutorash o como la famosa Battle Royale y Battle Royale Requiem. ¿Vale? Eso para mucha gente lo conoció con estas películas, pero también hay otra gente que ya lo conocía de antes, por ejemplo con películas como Getting Any o The Return of Kitsch, ¿vale? Pero nadie te ha contado o te cuenta su faceta mayormente como cómico. Aquí en España, por ejemplo, lo que llegó más o menos a la como cómico fue aquello que emitió un canal privado de televisión aquí en España, que era lo de el, aquí le llamaron humor amarillo, pero que realmente era el castillo de Takeshi, ¿vale? De Takeshi Castles, ¿vale? Donde los guiones, por cierto, eran totalmente inventados. Y hay una anécdota de que cuando Takeshi vino a España una vez, le preguntaron por cómo era lo de humor amarillo aquí en España, y resulta que estuvo un poco enfadado porque no se respetaba nada de lo que él decía. Luego le explicaron un poco e incluso llegó a tener amistad con gente del programa. Para que veáis la importancia de este hombre, que ha sido de todo, director, guionista, es cómico, incluso, como veréis aquí en el film, empezó como ascensorista. Pero el film del cual os voy a hablar tiene una faceta también muy importante, que es la de que lo que él hace, o lo que vais a ver en el film, viene ya desde el periodo Genian, ¿vale? Que era como una especie de, para entretener a los dioses, dos personas hacían una especie de comedia cómica, ¿vale? Valga la redundancia, en el que uno era el listo y el otro era el tonto. Y eso derivó más tarde de lo que es el género manzai, ¿vale? Tened en cuenta esta palabra. De lo que estamos hablando es de Asakusa Kid, o el chico de Asakusa. La vais a poder encontrar en Netflix, revisad en vuestros países por si sigue estando ahí. Y antes de todo ello, el film fue producido por Django Film y Nikatsu. Antes de hacer esta película, hubo una serie de televisión, un drama del año 1988 y una película del año 2002. Pero el film, aunque en sí está basado en una canción que tiene el mismo nombre que la película, Su casa Kid, del propio Takeshi Kitano de 1986, y una novela autobiográfica del propio Kitano que se llama Asakusa Kid de 1988, publicado por Ota Publishing, más bien, más que una, y que se le ocurrió al propio Kitano, se le ocurrió esa, tuvo la idea haciendo la película de Jaxa, ¿vale? La canción la podéis encontrar en Apple Music o en el propio YouTube y hace referencia a la comida que él, al restaurante donde comía el propio Takeshi Kitano en aquella época. ¿Dónde está el barrio de Asakusa? El barrio de Asakusa está en Tokio. Y es un barrio conocido pues como el que tenía muchos teatros y cabarets, ¿vale? Y ahí es donde se va a desarrollar la acción. Kitano y un compañero suyo, que va a ser el Big Kiyoshi, formaban el dúo eh, Two-Bit, ¿vale? Big Kitano y Big Kiyoshi, ¿vale? Entonces, ellos buscan la forma de prosperar y él, la única manera que tiene es entrando a un local que se llama Francesa, ¿vale? Y él va a ser el chico ascensorista. Él no puede demostrar lo bueno que es hasta que un día, en un momento determinado, eh, el compañero, el que va a ser su maestro, que es Sensaburo Fukami, pues resulta que no va a poder ser nadie hasta que uno de ese compañero se pone enfermo. Y entonces el otro le ve Sensaburo le ve el potencial que tiene y le ayuda y le enseña todo. Sensaburo Fukami tiene una historia muy interesante. Él, a lo largo del film vais a poder ver que tiene un problema en una parte de su cuerpo que no puedo desvelar, ¿vale? Una minusvalía en una parte de su cuerpo.
Y él es un hombre pues que ya está prácticamente en decadencia, su humor ya no llena tanto como llenaba en el pasado, porque él se dedicaba a hacer sketches cómicos en un bar, en ese local que era muy importante, y resulta que en el local que era muy importante en la época, creo que ya estaba en decadencia, ¿no? Y entonces ahí, que lo llegó a lavar hasta el propio escritor Inoue, ¿vale? Y entonces, pues él hace un humor que se basa en la realidad y que intenta por todos los medios que no se parezca a lo que va a ser el Manzai que se va a hacer en televisión. Tened en cuenta, como os había dicho al principio, lo del Manzai. Él tiene una historia bastante interesante porque él llega a ser importante gracias a su hermana. La hermana es Michoyaka, o conocida, o su nombre real que era Shomeko, que era una geisha muy importante en la época, y a su vez también llegó a ser actriz, y gracias a los contactos de ella, él, Fukami, o sea, es decir, en Saburo, llegó a ser muy importante y está reconocido pues como uno de los mejores cómicos de toda la historia de Japón. Lo único que pasa es que debido a la época en que actuó, pues no hay prácticamente registros suyos televisivos para poder escucharlo o verlo, ¿vale? Hay muy poco material para poder conocerlo bien. Y entonces este film, eh, este film, está más bien pensado como una especie de homenaje a Sensaburo más que la historia de Kitano. Te cuentan su historia en ese barrio de Asakusa, empezando con los ascensoristas desde lo más bajo y ir subiendo peldaños hasta conseguir el éxito que conocemos. De hecho, está como una especie de flashback que te cuenta todo y se nos muestra cómo es el barrio de la época, ¿vale? Y cómo a día de hoy, pues prácticamente, pues esa zona, pues no está ya digamos, en boga. Entonces, aquí el personaje el propio Kitano va a aparecer en un cameo, ¿vale? En varias escenas importantes que van a diferenciar su parte, digamos, de juventud, ¿vale? Y la parte de su madurez ya como profesional y reconocido. Entre medias, pues va a tener a su compañero y ese compañero y él van a seguir subiendo mucho en el escalafón, pero va a haber un momento que van a caer tentados en lo que es la televisión y van a hacer el manzai que tanto odia su maestro, que es Sensaburo, ¿vale? Pero no os puedo contar más, tenéis que verlo y conocerlo, ¿vale? Es una película muy interesante. ¿Por qué? Porque nos cuenta, por ejemplo, el tema los temas sociales de los cabarets, que eran muy importantes en la época después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la misma, ¿vale? Está también la decadencia de la comedia clásica que le gustaba a Sensaburo, el maestro de Kitano. También está como os he dicho, el auge de la televisión y el mal uso que se hacía de esa comicidad, porque lo del tonto y el listo, pues como que era muy exagerado. Y además a Kitano se le daba, y ahí se va a ver en el film, cómo hacía bromas muy pesadas o se metía en charcos muy importantes que no eran políticamente, digamos, correctos, ni a día de hoy ni en el momento. También es un tema de nostalgia, que nos cuenta todo lo que llegó a ser ese barrio y cómo era el trabajar en ello. Como que había una especie de hermandad ahí entre la propia familia del Franetza, ¿vale? Y cómo pues intentan, pues por ejemplo, hay unas escenas con una de las chicas, con una chica que va a estar allí en el cabaret, pues que Kitano le quiere ayudar pues como es chica de cabaret, pues es un lugar de striptease, ¿no? Y entonces ella tiene una buena voz y él le dice, pues canta ahí en el escenario para que reconozcan tu talento. Lo que pasa es que empieza a cantar y la gente le empieza a preguntar que cuándo se va a desnudar. Y entonces hay un momento determinado que ella le dice, oye, intenta salir de aquí, de este mundo, porque no vas a poder prosperar, porque tienes talento. Y una de las cosas en las que tenía talento y que le enseñó el Sensaburo Fukami fue el claque. Entonces le ve ahí al personaje pues haciendo los bailes claqué, ensayando
y viendo pues como el otro era un dandy, o sea, vivía como un dandy, o sea, aparentaba ser un dandy con talento, con muy buena planta, Sensaburo, pero sin embargo tenía Sensaburo una vida triste, porque ya estaba prácticamente sin dinero, el dinero que ganaba pues lo intentaba ayudar a otras gentes y él pues en ellos lo que es Kitano y Kiyoshi pues lo ven como un profesor, ¿vale? Entonces intentan estar a buenas con él y él ve pues que tienen talento los dos y les va a ayudar. Es un film muy apto para todos aquellos que se sientan kiranófilos. Es decir, les va a ayudar a entender a este gran actor, a este gran director, guionista, que empezó desde lo más bajo y que a día de hoy, pues como os digo, lo conocemos más por sus películas que por su faceta de cómico, que es como se dio a conocer realmente, ¿vale? Aquí va a ser muy importante lo que es la banda sonora, que son 16 temas. La música es de Takashi Omama y el tema principal es una preciosidad, una maravilla, que es Soul Cobra Twist de Tamashi no Monesu de Keisuke Kuwata, que lo podéis encontrar el tema en Spotify, ¿vale? Y es una canción maravillosa que cuenta en su letra cómo es aquella nostalgia y cómo es el haber trabajado en aquel lugar, ¿vale? Es una auténtica maravilla, ese es el tema principal. Y la verdad es que os va a encantar. El director y guionista es Hitori Geikidan, que hizo, por ejemplo, a Bolt from Blue, ¿vale? Que es una muy buena película también, que os dejaré información en la descripción del vídeo, y que yo creo que hace un gran trabajo el director. Lo plantea muy bien, lo que es la recreación del barrio y el cabaret, junto con imágenes para la televisión de aquella época, pues más antiguas y con todo ello, pues hace que sea una auténtica maravilla. Y además la mezcla en que hace con los flashbacks y con los diálogos, que son muy importantes a la hora de poder entender todo, porque aquí hay que estar muy atentos a los diálogos y tener un mínimo de conocimiento de lo que es ese humor, digamos, del tonto y listo, del Manzai, que como os digo, venía del periodo Genian y que fue avanzando hasta los días de hoy. Pues es importante que lo tengáis en cuenta para poder disfrutar de este film. Aquel que no conozca a Kitano, pues aquí lo va a poder conocerlo un poquito más y saber de dónde vino. Y también, pues más bien yo, personalmente, después de verla, creo que es un film, como os decía, más de homenaje a su maestro que de su propia historia. Pero que se conjuga muy bien y se mezclan muy bien las dos historias de ambos. Incluso se cuentan muy bien los últimos días de vida del maestro y por todo lo que tuvo que pasar. Yo creo que si os gusta Takeshi Kitano, le dais un buen like, lo compartís, la difundís para que más gente la pueda conocer, que conocerá los entresijos, ya no de la comedia que se hacía del Maizan, sino también pues de la vida del profesor de Sensaburo Fukami, que muchos después de verla, van a tener interés de por quién era este señor, y también por el propio Kitano, y así podéis redescubrir también la filmografía del propio Kitano, es decir, sus películas, su trilogía de autoras, y volver a ver pues películas antiguas de él, pues como son las de Getting Any, etcétera. ¿Vale? Yo espero que la disfrutéis, que vale muchísimo la pena. La música es una genialidad, es una historia agridulce y triste y nostálgica al mismo tiempo, pero que vale muchísimo la pena de ver. Y como decía, le dais un buen like, la compartís y la difundís. No sin antes deciros que ahí están mis redes sociales, que están ahí para lo que vosotros queráis, que siempre contesto a la mayor brevedad posible, ya sean de temas asiáticos o no. Por acá abajo va a aparecer el correo electrónico, que siempre está ahí para que obtengáis más información si os han gustado mis vídeos y si queréis saber un poco más de esta película o de las otras reviews que yo subiendo aquí al canal, pues ahí está ese correo electrónico. Y finalmente, pues ahí está el botón de suscripción si os interesan mis vídeos. Y la campanita de suscritos si queréis que YouTube os avise, Naginata ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo. Espero que os haya interesado y que viva Takeshi Kitano. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.